Mi perro olfateó la verdad, dijo el indigente en el tribunal. Todos rieron, pero el can probó lo imposible. La sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia estaba en silencio absoluto cuando Miguel Soto entró escoltado por 2 oficiales de justicia. Sus ropas estaban limpias, pero visiblemente gastadas, remendadas en los codos y rodillas. El olor a jabón barato mezclado con sudor nervioso emanaba de su piel mientras caminaba hacia el banquillo de los acusados. Pero no estaba solo. A su lado, sujeto por una cuerda desgastada que servía de collar, un perro callejero de pelaje caramelo y blanco seguía cada paso con devoción absoluta. El perro tenía orejas caídas, una cicatriz en el hocico y aquellos ojos marrones profundos que parecían entenderlo todo. Su nombre era Thor, aunque nadie en la sala lo sabía aún. El murmullo comenzó así que entraron. Periodistas cuchicheaban entre sí. Curiosos señalaban discretamente. La fiscal, doctora Beatriz Campos, puso los ojos en blanco con desdén visible. El juez Marcelo Tovar golpeó el martillo exigiendo orden. Era un hombre de 60 y pocos años, cabello completamente blanco, rostro surcado por décadas sentenciando destinos ajenos. Sus lentes de lectura descansaban en la punta de la nariz mientras hojeaba los autos del proceso con aquella expresión de aburrimiento profesional que solo años de juzgado penal pueden esculpir. Anunció el proceso número 00593228-24.2024, Ministerio Público del Estado contra Miguel Soto. La acusación era homicidio calificado. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que el sonido de la respiración de Thor parecía amplificado. El perro se sentó a los pies de Miguel, pero sus ojos no paraban de moverse, analizando a cada persona presente con una inteligencia inquietante. La defensora pública, doctora Renata Oliver, era una mujer demasiado joven para la carga que llevaba. Tenía 29 años, ojeras profundas de noches sin dormir estudiando procesos imposibles, y aquel temblor casi imperceptible en las manos que delata exceso de responsabilidad y falta de recursos. El juez Tovar ordenó que comenzaran, y la fiscal Beatriz Campos se levantó con movimientos precisos y teatrales. Era una mujer en la casa de los 40, cabello negro recogido en un moño impecable, traje que gritaba poder y ambición. Había rumores de que planeaba candidatarse a diputada estatal, y los casos de alto perfil eran sus trampolines políticos. Comenzó con voz firme y calculada. Dijo que tenían ante ellos a un hombre acusado de asesinar a Rodrigo Almeida, empresario de 52 años, heredero del Grupo Almeida, uno de los conglomerados más poderosos del estado. El cuerpo había sido encontrado hacía 3 meses en el estacionamiento de su ático en la avenida principal, con traumatismo craneal severo. La fiscal hizo una pausa dramática, caminando lentamente ante el jurado. Miguel Soto, continuó ella, era una persona sin hogar. Vivía en las proximidades del edificio donde residía la víctima. Cámaras de seguridad lo grabaron en el lugar la noche del crimen. Y lo más importante, el señor Soto tenía historial de confrontaciones verbales con la víctima. Se volvió hacia Miguel con una sonrisa que pretendía ser comprensiva pero destilaba condescendencia pura. Entendía, ella dijo, que la vida en las calles era dura, que personas como Miguel enfrentaban desafíos que ella no podía imaginar. Pero el homicidio era homicidio, independientemente de las circunstancias. Miguel apretó los puños, sintiendo la rabia familiar creciendo en su pecho. Thor percibió la tensión y apoyó el hocico en su pierna, un gesto de consuelo que marcaba toda la diferencia. El juez Tovar ojeaba los autos con expresión aburrida. Preguntó si la defensa tenía algo que declarar antes de proseguir, sin siquiera levantar la vista de los papeles. Renata Oliver carraspeó, su voz saliendo más trémula de lo que le hubiera gustado. Dijo que su cliente mantenía su inocencia, que las evidencias presentadas eran circunstanciales, que Miguel Soto estaba dispuesto a demostrar que no solo era inocente, sino que sabía quién realmente había cometido el crimen. El juez finalmente levantó la vista, sus cejas arqueándose con interés burlón. ¿Ah, sí? ¿Y cómo exactamente planeaba demostrar eso? Fue entonces cuando Miguel se levantó, ignorando el toque de advertencia de Renata en su brazo. Su voz salió ronca, no acostumbrada a hablar en ambientes formales. Con todo respeto, Excelencia, dijo, mi perro descubrió la verdad. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Entonces, como si alguien hubiera abierto las compuertas de una represa, la sala estalló en carcajadas. El juez Tovar lanzó la cabeza hacia atrás y soltó una risa estruendosa que hizo vibrar su corpulenta figura. La fiscal Beatriz se cubría la boca con la mano, sus hombros sacudiéndose con la risa. Periodistas intercambiaban miradas incrédulas. Miembros del jurado sonreían abiertamente. Entre las carcajadas,
El juez logró decir que eso era nuevo. En 35 años de carrera, nunca había oído a alguien culpar a un perro por investigación criminal. El siguiente paso sería ¿qué? ¿Testigos caninos? Más risas estallaron. Thor comenzó a gruñir bajito. Un sonido que solo Miguel y Renata pudieron oír. Al perro no le gustaban aquellas risas. No le gustaba ver a Miguel siendo humillado. La fiscal Beatriz recuperó la compostura lo suficiente para declarar que eso demostraba exactamente lo que ella venía argumentando. El acusado estaba claramente desconectado de la realidad. Sugería evaluación psiquiátrica antes de proseguir. La voz de Miguel cortó el aire. Más fuerte esta vez. Pueden reírse, dijo. Pueden burlarse. Pero Thor encontró evidencias que ustedes ni se dieron a la tarea de buscar. Porque decidieron que yo era culpable en el momento en que vieron mis ropas rotas y mi falta de dirección fija. La risa del juez se congeló. Había algo en la forma en que aquel hombre los encaraba que era desconcertante. No era la expresión vacía y resignada que él esperaba de personas sin hogar, acusadas de crímenes. Era determinación pura, mezclada con una inteligencia que las circunstancias no lograron borrar. Renata aprovechó el momento. Solicitó formalmente que se permitiera a su cliente explicar su versión de los hechos. Argumentó que si él podía presentar evidencias que la policía había descuidado, eso era relevante para su defensa. El juez miró a la fiscal, que puso los ojos en blanco pero gesticuló con la mano como si dijera, déjelo pasar vergüenza solo. Tobar se recostó en la silla que crujió bajo su peso. Dijo que iba a permitir que el señor Soto explicara su teoría, pero que cuando terminara de hacer el ridículo, esperaba que aceptara un acuerdo de confesión y ahorrara el tiempo de todos. Miguel respiró hondo. Era su única oportunidad. Comenzó hablando de que Thor no era un perro común. Era un perro de búsqueda entrenado. La fiscal lo interrumpió inmediatamente preguntando entrenado por quién. Miguel era una persona sin hogar. ¿Cómo tendría acceso a entrenamiento profesional canino? Miguel la miró directamente a los ojos. Porque él no siempre fue una persona sin hogar, respondió. Y Thor no siempre fue solo su compañero. El murmullo volvió a la sala. El juez golpeó el martillo pidiendo silencio y ordenó que Miguel explicara. Y entonces Miguel comenzó a contar una historia que lo cambiaría todo. Hace 5 años, dijo, no se llamaba Miguel Soto. Se llamaba Capitán Miguel Soto. Y servía en la Policía Metropolitana. Formaba parte de la Unidad K9, especializada en perros de búsqueda y rescate. Thor no era un perro callejero cualquiera. Era un perro entrenado de la Policía Metropolitana, especializado en localizar personas desaparecidas y detectar evidencias. Uno de los mejores de la unidad. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta la fiscal dejó de sonreír. Miguel continuó, su voz ganando fuerza conforme los recuerdos volvían. Hace 4 años y medio, él y Thor fueron llamados para una operación de búsqueda. Una niña de 8 años había desaparecido en la zona este. Siguieron el rastro durante 2 días. Thor encontró a la niña atrapada en una alcantarilla abandonada, aún con vida. Pero cuando volvieron a la superficie, descubrieron que la operación había sido usada como distracción. Mientras ellos buscaban a la niña, que había sido colocada allí deliberadamente, un grupo criminal ejecutaba un asalto bancario al otro lado de la ciudad, y policías corruptos facilitaron todo. La voz de Miguel comenzó a temblar. Intentó reportar lo que descubriera. Intentó hacer las cosas correctas. Pero las personas involucradas tenían poder. Tenían conexiones. En vez de que el caso fuera investigado, él fue acusado de insubordinación, de fabricar evidencias, de desacato a superiores. Fue expulsado de la Policía Metropolitana con deshonra. Perdió su pensión, sus derechos, su reputación. En cuestión de meses, perdió también su apartamento, después su auto, después todo. Renata escuchaba con lágrimas en los ojos. Ella no sabía eso. Miguel nunca se lo había contado. La única cosa que no perdió, Miguel dijo mirando a Thor, fue él. Porque cuando me expulsaron de la corporación, decidieron que Thor era demasiado viejo para continuar en servicio. Iban a sacrificarlo, pero yo lo salvé. O tal vez él me salvó a mí. Thor miró a Miguel e inclinó la cabeza como si entendiera cada palabra. Había una conexión entre aquel hombre y aquel animal, que trascendía lo que cualquier persona en aquella sala podría comprender. El juez Tobar ya no se reía. Preguntó si Miguel tenía cómo probar aquella historia. Miguel respondió que tenía sus registros militares, que podrían ser requisados. Tenía cicatrices de una operación que salió mal. Y tenía a Thor, cuyo microchip aún lo identificaría como propiedad de la Policía Metropolitana. La fiscal Beatriz estaba visiblemente incómoda. Eso no era lo que ella esperaba. Pidió un receso para verificar la información presentada. El juez accedió, golpeando el martillo. 15 minutos de receso.
Mientras la sala se vaciaba parcialmente, Renata se acercó a Miguel. ¿Por qué nunca le había contado eso? ¿Por qué la dejó defenderlo sin conocer su historia completa? Miguel respondió cansado que ya había intentado contar su historia antes. Nadie creía. ¿Una persona sin hogar afirmando haber sido policía? Era más fácil creer que estaba loco, entonces dejó de intentar. Pero ahora era diferente. Ella insistió. Si podía probar que tenía entrenamiento en investigación criminal, que Thor era un perro profesional, eso cambiaba todo. Miguel negó con la cabeza. Lo que cambiaba todo, dijo, era lo que Thor encontró 3 noches antes del asesinato de Rodrigo Almeida. Renata se sentó, finalmente comprendiendo. ¿Qué encontró Thor? Miguel miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Contó que él y Thor dormían en un callejón a 2 cuadras del edificio de Almeida. En la noche en cuestión, Thor despertó agitado. No era normal. Era aquel tipo de agitación que tenía cuando detectaba algo durante operaciones. Miguel lo siguió. Thor lo llevó hasta el estacionamiento del edificio, donde olfateó algo cerca de un auto. Cuando Miguel se acercó a ver, encontró un teléfono celular escondido detrás de un neumático. El teléfono estaba con la batería casi agotándose, pero aún funcionaba. Y cuando Miguel lo abrió, encontró mensajes. Mensajes entre Rodrigo Almeida y personas discutiendo algo que parecía ser tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero no era cualquier esquema pequeño. Eran valores que llegaban a millones. Y los nombres en los mensajes incluían personas poderosas. Comisarios, jueces, empresarios. Miguel fotografió todo lo que pudo con un teléfono viejo que poseía. Entonces devolvió el celular al lugar, temiendo que si alguien lo veía con él, presumirían que se lo había robado. 3 días después, Rodrigo Almeida estaba muerto, y Miguel, que había sido visto cerca del edificio, fue inmediatamente señalado como sospechoso. Renata procesaba la información frenéticamente. ¿Dónde estaban esas fotos ahora? Miguel dijo que estaban en su teléfono, que la policía confiscó como evidencia cuando lo arrestaron. La defensora ya estaba marcando números, hablando con asistentes, solicitando urgentemente acceso a las pertenencias de su cliente. Cuando el receso terminó, la atmósfera en la sala era completamente diferente. El juez Tovar ya no tenía aquella expresión burlona. La fiscal Beatriz estaba visiblemente nerviosa, hablando en voz baja con asistentes. Tovar anunció que habían verificado la historia de Miguel. Él de hecho sirvió en la policía metropolitana. Y el microchip de Thor confirmaba que era propiedad de la corporación, oficialmente descartado del servicio 4 años atrás. Eso no probaba inocencia. La fiscal se apresuró a decir. Solo confirmaba parte de su pasado. Las evidencias del homicidio permanecían. Pero entonces Renata se levantó con documentos en la mano. Había solicitado acceso al teléfono celular de Miguel, propiedad que había sido confiscada, y el análisis forense reveló algo extraordinario. El teléfono contenía fotografías fechadas de 3 días antes del asesinato, fotografías de mensajes que parecían incriminar al propio Rodrigo Almeida en actividades criminales. La sala estalló en murmullos. La fiscal exigió ver las imágenes inmediatamente. Renata las proyectó en la pantalla grande. Allí, para que todos vieran, estaban los mensajes. Discusiones sobre entregas, transferencias, problemas con proveedores. Lenguaje codificado, pero inconfundible para cualquiera familiarizado con investigaciones criminales. Y entonces apareció un mensaje específico que hizo que la sangre de todos se helara. Rodrigo Almeida escribió: el juez está cobrando su parte. Si no pagamos, él va a exponer todo. La cámara de TV abierta hizo zoom en la palabra juez. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. La fiscal Beatriz estaba pálida. Preguntó cómo podían tener certeza de que esas fotos eran auténticas, que no habían sido manipuladas. Renata respondió que el análisis forense del teléfono confirmaba que las fotos eran originales, con metadatos intactos mostrando fecha, hora y ubicación. Y esa ubicación correspondía exactamente al estacionamiento donde el cuerpo de Rodrigo Almeida sería encontrado días después. El juez Tovar se inclinó hacia adelante, su expresión ahora completamente seria. Ordenó que trajeran el informe forense completo inmediatamente. Miguel permanecía sentado, Thor a sus pies. El perro tenía aquella expresión tranquila de quien sabía desde el principio que la verdad saldría a la luz. Pero entonces algo sucedió que nadie esperaba. Un hombre al fondo de la sala se levantó abruptamente y corrió hacia la salida. Era uno de los asistentes de la fiscalía, un joven abogado de traje caro al que nadie había prestado mucha atención hasta ese momento. Oficiales de justicia intentaron detenerlo, pero era rápido. Llegó casi a la puerta cuando Thor, en un movimiento que sorprendió a todos,
Se soltó de la cuerda que servía de collar y corrió tras él. El perro interceptó al hombre con precisión militar, sin morder, pero bloqueando su camino y gruñendo de forma tan intimidante que el abogado se detuvo congelado. Guardias de seguridad alcanzaron al hombre y lo detuvieron mientras Thor volvía calmadamente con Miguel, como si nada hubiera sucedido. El juez Tovar golpeó el martillo repetidamente exigiendo orden. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre detenido gritaba que no sabía nada, que solo salía a buscar documentos. Pero su pánico decía otra cosa. Renata pidió que verificaran su identificación. Cuando los oficiales lo hicieron, descubrieron algo interesante. Su nombre era Leonardo Almeida, sobrino de Rodrigo Almeida. Leonardo Almeida fue escoltado de vuelta a la sala bajo custodia de los oficiales de justicia. Su traje Armani estaba arrugado, la corbata torcida, y gotas de sudor corrían por su frente a pesar del aire acondicionado potente. Sus manos temblaban visiblemente cuando los oficiales lo sentaron en una silla al lado de la mesa de la fiscalía. La fiscal Beatriz Campos estaba visiblemente conmocionada. Miró a su asistente como si lo viera por primera vez. Leonardo trabajaba en su despacho hacía 6 meses. Siempre eficiente, siempre discreto, pero nunca mencionó ser pariente de la víctima. El juez Tovar ordenó que explicaran inmediatamente por qué un pariente de la víctima estaba trabajando en la fiscalía que investigaba el caso. Leonardo intentó recuperar la compostura. Limpiándose el sudor con un pañuelo, dijo que no había conflicto de intereses. Él era solo asistente administrativo, no tenía acceso a las estrategias del caso, y técnicamente, usaba el apellido materno en los documentos de trabajo, Leonardo Augusto Silva. Pero la fiscal ya estaba revisando frenéticamente los archivos. ¿Por qué ocultó esa información? Leonardo bajó la mirada, incapaz de enfrentar sus ojos. Murmuró que pensaba que sería removido del caso si lo revelaba, y necesitaba estar cerca de la investigación. ¿Por qué?, presionó el juez. ¿Por qué necesitaba estar cerca? El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo abría y cerraba la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Fue entonces cuando Thor comenzó a ladrar. No era un ladrido agresivo, pero insistente, dirigido específicamente a Leonardo. El perro tiraba de la cuerda improvisada, intentando acercarse al joven abogado. Miguel sostuvo a Thor con firmeza, pero observaba atentamente. Conocía cada comportamiento de Thor, y ese ladrido específico significaba algo. Era el mismo ladrido que usaba cuando detectaba algo escondido durante operaciones de búsqueda. Miguel pidió permiso al juez para verificar algo. Tovar, todavía procesando el caos en que se convirtió la audiencia, asintió vagamente con la mano. Miguel se acercó a Leonardo con Thor. El perro olfateaba intensamente la carpeta de cuero que el joven abogado sostenía contra el pecho como si fuera un escudo. Thor se sentó y ladró una vez. Un ladrido claro y definitivo. Era la señal de alerta para la que fue entrenado cuando encontraba algo. Miguel extendió la mano pidiendo la carpeta. Leonardo la apretó con más fuerza, diciendo que eso era propiedad privada. El juez Tovar intervino, ordenando que Leonardo entregara la carpeta inmediatamente. Si no tenía nada que esconder, no había razón para negarse. Con las manos temblando violentamente, Leonardo entregó la carpeta de cuero. Miguel la abrió y comenzó a revisar los documentos dentro. Había contratos, anotaciones legales, nada extraordinario a primera vista. Pero Thor continuaba olfateando insistentemente. Miguel conocía ese comportamiento. Había algo más. Examinó la carpeta más cuidadosamente, pasando los dedos por el forro interno, y entonces sintió algo, una pequeña irregularidad en el cuero. Presionó, y un compartimento secreto se abrió. Dentro había una memoria USB. La sala entera contuvo la respiración. Renata tomó la memoria USB con un pañuelo para preservar posibles huellas digitales, y la entregó al técnico del juzgado. Minutos después, el contenido estaba siendo proyectado en la pantalla grande. Lo que apareció hizo que varias personas en la sala jadearan audiblemente. Eran archivos de audio, grabaciones de conversaciones, y la primera que reprodujeron era entre Rodrigo Almeida y Leonardo, fechada de un mes antes del asesinato. La voz de Rodrigo sonaba tensa en la grabación. Leonardo, necesitas entender la gravedad de lo que me estás pidiendo. No puedo simplemente transferir la mitad de la herencia familiar a ti antes de mi muerte. Eso levantaría sospechas. La voz de Leonardo respondía, cargada de resentimiento. ¿Sospechas? Tío, desviaste millones de la empresa. Lavaste dinero durante años. Y yo sé todo. Tengo pruebas. Así que o me das lo que es mío por derecho, o expongo todo. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Hasta el sistema de ventilación parecía haber dejado de hacer ruido. La grabación continuaba. Rodrigo decía, ¿me estás amenazando? ¿A tu propio tío? No es amenaza. Leonardo respondía fríamente.
Es negocio. Tú me enseñaste que los negocios son negocios. Los sentimientos no entran en la ecuación. La grabación terminaba con Rodrigo diciendo que necesitaba tiempo para pensar. El técnico cargó el siguiente archivo. Era de 2 semanas después. Esta vez, Rodrigo sonaba derrotado. Está bien. Haré lo que quieres. Pero después de esto, no quiero volver a verte. Dejaste de ser familia para mí. Perfecto, Leonardo respondía. Prepararé los documentos. Pero había más. La última grabación era de 3 días antes del asesinato. Y esta vez no era una conversación, sino un monólogo. Leonardo hablando solo, aparentemente grabando sus propios pensamientos. Cambió de idea. El viejo idiota desarrolló una conciencia de última hora. Dijo que va a la policía, que va a confesar todo, que prefiere prisión a ser chantajeado por su propio sobrino. Bueno, si quiere ir a la policía, tendrá que hacerlo desde el más allá. La voz de Leonardo en la grabación hacía una pausa antes de continuar. Ya tengo todo planeado. El indigente que está cerca del edificio es perfecto. Todos ya lo vieron discutir con mi tío. Tiene historial de problemas mentales según los registros de la Policía Metropolitana. Será fácil echarle la culpa. Nadie le cree a una persona sin hogar de todos modos. La sala estalló en murmullos escandalizados. Leonardo estaba blanco como el papel, sudando abundantemente ahora. La grabación continuaba. Y lo que vino después fue aún más impactante. Lo mejor de todo es que puedo hacer esto desde la oficina de la Fiscalía. Tengo acceso a todos los archivos del caso. Puedo asegurar que cualquier evidencia que pueda incriminarme desaparezca. Que los investigadores sigan solo las pistas que yo quiero que sigan. Renata estaba de pie, hablando atropelladamente. Eso no era solo confesión de homicidio. Era evidencia de obstrucción a la justicia, manipulación de investigación criminal, abuso de posición de confianza. La fiscal Beatriz tenía lágrimas de rabia en los ojos. Ordenó el arresto inmediato de Leonardo. Pero el juez Tovar levantó la mano pidiendo silencio. Todavía había preguntas que necesitaban respuesta. Se volvió hacia Miguel con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. ¿Cómo supo Thor que Leonardo tenía esa memoria USB? Miguel explicó que Thor no sabía específicamente sobre la memoria USB, pero fue entrenado para detectar comportamientos sospechosos en humanos. Ansiedad extrema, sudor nervioso, ritmo cardíaco acelerado. Son cambios químicos que los perros entrenados pueden detectar. Cuando Leonardo intentó huir, su pánico alcanzó niveles que Thor reconoció como alerta. El juez procesaba la información. Entonces preguntó algo que todos estaban pensando. ¿Por qué Leonardo guardó esas grabaciones? Era básicamente evidencia contra sí mismo. Fue Renata quien respondió, su voz cargada de disgusto. Seguro. Grabó todo como seguro por si alguien intentaba culparlo. Planeaba usarlo como palanca. Es el pensamiento de un psicópata que siempre necesita tener control. Leonardo finalmente habló, su voz saliendo estrangulada. Ustedes no entienden. Mi tío era un criminal. Robó a la familia durante años. Yo solo estaba tomando lo que era mío por derecho. Miguel se levantó, su voz atronando en la sala. ¿Y yo? ¿Yo era solo un peón conveniente? ¿Ibas a dejarme pudrir en prisión por un crimen que no cometí porque era lo suficientemente invisible como para no importar? Leonardo lo miró con desdén que ya no podía disfrazar. Eres un indigente, un ex policía expulsado con deshonra. ¿Quién iba a creerte? El silencio que siguió estuvo cargado de una rabia colectiva. Todos en la sala comprendieron en ese momento cómo el sistema fallaba con los más vulnerables. Pero el juez Tovar tenía una pregunta más. ¿Cómo ejecutó Leonardo el asesinato si las cámaras de seguridad no lo mostraban en el lugar? Leonardo sonrió amargamente. Tenía acceso al sistema de seguridad. Simplemente borró los archivos relevantes. Y en cuanto al acto en sí, fue simple. Esperó a su tío en el estacionamiento tarde en la noche. Una barra de hierro, 2 golpes. Hecho. La frialdad en su voz al describir el asesinato hizo que varios presentes se estremecieran. La fiscal Beatriz ordenó que los oficiales se lo llevaran bajo custodia inmediatamente. Leonardo fue escoltado afuera, sus gritos de que tenía derechos haciendo eco en los pasillos. Cuando el caos finalmente se calmó, el juez Tovar se volvió hacia Miguel. Señor Soto, dijo, su voz cargada de una emoción inusual. Este tribunal le debe una disculpa profunda. Usted fue humillado, ridiculizado y casi condenado por un crimen que no cometió. Y todo porque permitimos que los prejuicios nublaran nuestro juicio. Miguel permaneció de pie, Thor a su lado. No respondió inmediatamente, procesando décadas de injusticias que finalmente encontraban reconocimiento. El juez continuó. Lo declaro inocente de todas las acusaciones. Además, ordeno investigación completa sobre cómo el sistema falló tan espectacularmente en este caso.
y solicito que la Policía Metropolitana revise su expulsión, a la luz de la nueva información sobre corrupción sistémica. Renata abrazaba a Miguel, ambos llorando. Thor ladraba alegremente, su cola moviéndose con fuerza. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El coronel Augusto Mendoza, comandante de la unidad K9 de la Policía Metropolitana, que había estado sentado discretamente al fondo de la sala observando todo, se levantó y caminó hasta el estrado. Pidió permiso para hablar, y el juez accedió. Mendoza tenía unos 50 años, postura militar impecable, medallas en el pecho que contaban historia de décadas de servicio. Miró a Miguel con expresión grave. Capitán Soto, comenzó, usando el rango que Miguel perdiera. Yo comandaba otra división cuando lo expulsaron, pero siempre pensé que había algo mal en esa historia. Uno de los mejores policías de la unidad, con historial impecable, de repente acusado de insubordinación y fabricación de evidencias, nunca tuvo sentido. Miguel lo miraba, sin palabras. Mendoza continuó. En los últimos años, 3 de los oficiales superiores que testificaron contra usted fueron arrestados por corrupción. Las piezas estaban encajando. Y ahora, viéndolo aquí, viendo lo que Thor hizo, estoy seguro. Lo expulsaron porque descubrió demasiado, porque era demasiado honesto para ser comprado. La voz del coronel se llenó de emoción. En nombre de la Policía Metropolitana, pido disculpas. Y si me permite, me gustaría ofrecerle su reintegración, con honores, con pago retroactivo, y con Thor oficialmente retirado con pensión completa, como todo perro de servicio merece. La sala estalló en aplausos. Pero Miguel permaneció inmóvil, procesando palabras que jamás pensó escuchar. Preguntó con voz entrecortada si Mendoza hablaba en serio. El coronel asintió, completamente en serio. Más que eso, quiero que usted y Thor ayuden a entrenar la próxima generación de equipos K9. Enséñeles no solo técnica, sino integridad. Dios sabe que necesitamos eso. Miguel miró a Thor. El perro lo miraba de vuelta con aquellos ojos profundos que siempre parecían entenderlo todo. Y en esa mirada, Miguel vio 5 años de sufrimiento, pero también 5 años de lealtad inquebrantable. Le respondió al coronel que aceptaba, pero con una condición. Mendoza arqueó una ceja. ¿Cuál? Miguel dijo que quería trabajar en casos de personas vulnerables. Personas sin hogar, sin techo, aquellos que el sistema ignora. Thor y él habían vivido esa realidad, conocían ese mundo, y podían hacer la diferencia. El coronel extendió la mano. Trato hecho. Cuando la audiencia finalmente terminó, y Miguel salió del tribunal, una multitud lo esperaba. Periodistas, cámaras, curiosos. Pero también había otro grupo. Personas sin hogar que vivían en la región, gente que lo conocía, que compartió comida con él durante años difíciles. Una mujer anciana se acercó. Doña Concepción, que dormía cerca de la Plaza de la República. Abrazó a Miguel llorando, diciendo que siempre supo que él era inocente, que siempre supo que él era especial. Miguel la abrazó de vuelta, y luego se volvió hacia todos los presentes. Si esta historia te está emocionando, deja tu like ahora, y suscríbete al canal para no perderte la parte final de esta historia increíble, dijo. Dijo que esa victoria no era solo suya, era de todos ellos, de cada persona invisible que el sistema ignora, de cada persona sin hogar que es juzgada antes de tener oportunidad de hablar, de cada animal abandonado que todavía tiene tanto amor para dar. Thor ladró como si estuviera de acuerdo, y la multitud aplaudió. Pero mientras las cámaras filmaban y los periodistas hacían preguntas, Miguel notó algo. Un hombre observando desde lejos. Traje caro, expresión seria, hablando por teléfono mientras no quitaba los ojos de Miguel. Thor también lo notó. Sus orejas se erizaron en alerta. Esa noche, Miguel y Thor fueron llevados a un hotel modesto, cortesía del coronel Mendoza, mientras organizaban su reintegración. Era la primera vez en años que Miguel dormía en una cama de verdad, pero no podía dormir. Se quedaba pensando en el hombre que los había observado. En Leonardo mencionando personas poderosas involucradas en el esquema de Rodrigo Almeida, personas cuyos nombres aún no habían sido revelados. Thor dormía a los pies de la cama, pero sus orejas se movían ocasionalmente, siempre en alerta incluso en sueños. A las 3 de la madrugada, el teléfono del hotel sonó. Miguel contestó con el corazón acelerado. La voz del otro lado era distorsionada, claramente usando algún tipo de modulación. El mensaje fue breve y aterrador. Viste cosas que no debías. Tu perro encontró cosas que deberían permanecer escondidas. Detente aquí o el próximo proceso será tu funeral. La llamada se cortó. Miguel se sentó en la cama, sudor frío corriendo por su espalda. Thor despertó inmediatamente, percibiendo la angustia de su compañero. Sabía que eso no había terminado. De hecho,
apenas comenzaba. Al día siguiente, Miguel recibió una visita inesperada en el hotel. Era Isabel Almeida, la viuda de Rodrigo. Ella tenía unos 45 años, elegante incluso de luto, ojos rojos de llanto pero postura digna. Pidió hablar con él en privado. Miguel, cauteloso, accedió pero mantuvo a Thor a su lado. Isabel comenzó diciendo que necesitaba agradecerle por encontrar la verdad sobre quién mató a su marido, por no dejar que su sobrino psicópata escapara de la justicia. Miguel aceptó el agradecimiento con un movimiento de cabeza, pero esperaba. Había algo más. Podía verlo en sus ojos. Isabel confirmó su sospecha. Había algo que Miguel necesitaba saber. Algo sobre Rodrigo que cambiaría todo lo que pensaba entender sobre el caso. Sacó un sobre de su bolso. Dentro había cartas. Cartas que Rodrigo le escribió en las semanas antes de morir. Miguel leyó la primera carta y su sangre se heló. Mi querida Isabel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no tuve el coraje de hacer lo correcto mientras estaba vivo. Estoy involucrado en algo terrible. Tráfico, lavado de dinero, corrupción. Pero lo peor es que sé quién realmente maneja todo. Y esa persona es intocable. La carta continuaba revelando que Rodrigo fue forzado a participar del esquema. Habían amenazado a su familia, pero había decidido que no podía seguir viviendo con esa culpa. La última carta, fechada del día antes de su muerte, era aún más reveladora. Iré a la policía mañana. Confesaré todo. Sé que esto significa prisión, destrucción de nuestra reputación familiar, pero prefiero eso a seguir siendo herramienta de un monstruo. Solo sabe que siempre te amé a ti y a nuestros hijos, y que intento hacer lo correcto, aunque sea tarde. Miguel miró a Isabel. ¿Entonces Rodrigo intentaba salir? Intentaba hacer lo correcto. Isabel asintió, lágrimas corriendo. No era perfecto. Cometió crímenes terribles, pero al final, intentó redimirse. Y lo mataron por eso. Luego reveló algo más. En las últimas semanas de vida, Rodrigo compilaba evidencias, nombres, transacciones, grabaciones, todo guardado en un lugar seguro. Miguel preguntó dónde, e Isabel respondió que Rodrigo no dijo exactamente, pero dejó una pista en la última carta. El perro siempre sabe dónde están enterrados los huesos. Miguel sintió un escalofrío. Miró a Thor, que inclinaba la cabeza como si también estuviera procesando la información. Isabel continuó. Ella siempre pensó que era una metáfora, pero después de ver a Thor en acción en el tribunal, después de ver cómo encontró evidencias que humanos no encontraron, se preguntaba si era literal, completó Miguel. Si Rodrigo literalmente enterró evidencias en algún lugar que un perro podría encontrar. Exactamente, susurró Isabel. Miguel preguntó si ella tenía alguna idea de dónde, e Isabel reveló que Rodrigo tenía una finca en Valle Sereno, un lugar donde solían ir los fines de semana. Pasaba horas en el jardín en los últimos meses. Ella pensó que era solo una nueva terapia para el estrés, pero ahora se preguntaba si estaba escondiendo algo allí. Miguel dijo que necesitaban ir a verificar, pero Isabel tenía miedo. Las personas que amenazaron a Rodrigo, las personas que probablemente ordenaron su muerte, no iban a gustarles que empezaran a buscar. Fue entonces cuando llegó Renata, sin aliento. Había corrido hasta el hotel después de recibir una llamada urgente. La memoria USB de Leonardo estaba siendo analizada más profundamente, y encontraron algo más en los archivos. Una lista de nombres, personas involucradas en el esquema que Rodrigo manejaba. Y uno de los nombres en esa lista hizo que el corazón de todos se detuviera. Era el magistrado Carlos Alberto Mendoza, uno de los jueces más poderosos del Tribunal de Justicia. Un hombre con conexiones políticas que llegaban hasta la capital. Renata dijo que necesitaban tener mucho cuidado. Si Mendoza estaba involucrado, tendría recursos para hacer desaparecer cualquier evidencia, para hacer desaparecer a cualquier persona que lo amenazara. Miguel contó sobre la llamada amenazadora que recibió, sobre las cartas de Rodrigo, sobre la posible evidencia enterrada en la finca en Valle Sereno. Renata procesaba todo frenéticamente. Necesitaban protección. Necesitaban personas en quienes pudieran confiar absolutamente. Fue cuando el coronel Mendoza reapareció, esta vez con otros 3 oficiales de la unidad K9. Había oído rumores de que Miguel estaba en peligro, y ningún miembro de su unidad, actual o pasado, quedaba desprotegido. Mendoza organizó todo. Irían a la finca en Valle Sereno con protección policial completa. Si había evidencias enterradas allí, Thor las encontraría, y esta vez se asegurarían de que llegaran a las manos correctas. Pero cuando estaban a punto de partir, Miguel recibió otro mensaje. Esta vez no era una amenaza. Era una dirección en el centro de la ciudad, y las palabras: ven solo si quieres saber toda la verdad sobre lo que te pasó hace 5 años.
Solo fuiste el primero. Miguel miró la dirección en el mensaje y luego al grupo que se formó a su alrededor. Mendoza, Renata, Isabel. Los otros oficiales de la K9. Todos preparados para ir a Valle Sereno. Todos listos para protegerlo. Pero ese mensaje, solo fuiste el primero. ¿Qué significaba eso? Mostró el mensaje a Mendoza, que frunció el ceño con preocupación. Era obviamente una trampa. Nadie en su sano juicio iría solo a una cita marcada por mensaje anónimo. Pero Miguel sentía que necesitaba ir. Había algo en ese mensaje que resonaba con un dolor antiguo, una herida que nunca cicatrizó completamente. Renata era categórica. Absolutamente no. No iría solo a ninguna parte. Si quería ir, llevaría protección. Miguel accedió, pero con una condición. Thor iría con él. Siempre habían sido Thor y él. Siempre lo serían. Mendoza organizó una operación discreta. Miguel y Thor irían a la dirección, pero un equipo táctico los seguiría a distancia. Si algo salía mal, estarían allí en segundos. La dirección llevaba a un edificio abandonado en la región céntrica. Antiguamente había sido una fábrica textil. Ahora era solo otro esqueleto de concreto en el corazón de la ciudad, cubierto de grafitis y ventanas rotas. Miguel entró con Thor al lado, cada sentido en alerta máxima. El interior olía a moho y orina. La luz del sol se filtraba a través de agujeros en el techo, creando patrones fantasmagóricos en el suelo cubierto de escombros. Una voz hizo eco desde las sombras. Capitán Soto, o debo decir, Miguel Soto, ya que la policía metropolitana te quitó tu rango. Un hombre salió de la oscuridad. Tendría unos 40 años. Cicatriz cruzando el rostro, expresión de quien ha visto demasiado. Vestía jeans gastados y chaqueta de cuero. Pero había algo en su postura que gritaba entrenamiento militar. Miguel preguntó quién era, y el hombre sonrió amargamente. Teniente Marcos Oliver, o mejor, exteniente. Al igual que usted, fui expulsado de la policía metropolitana hace 6 años. El corazón de Miguel se aceleró. 6 años. Un año antes que él. Marcos continuó, su voz cargada de resentimiento. Yo también descubrí cosas que no debía. También intenté hacer lo correcto. Y también fui destruido por eso. Miguel dio un paso adelante. ¿Qué descubrió? Marcos miró alrededor como si verificara que estuvieran realmente solos. Descubrí que había una red de corrupción dentro de la policía metropolitana que iba mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Policías facilitando rutas de tráfico, oficiales superiores recibiendo sobornos para ignorar crímenes específicos. Y en la cima de todo, protegiendo a todos, estaba el magistrado Mendoza, el nombre que estaba en la memoria USB de Leonardo, el nombre que todos temían pronunciar. Marcos contó su historia. Sirvió en la unidad de narcóticos. Durante una operación de rutina, encontró documentos que vinculaban cargamentos de drogas directamente a direcciones protegidas por la policía. Cuando intentó reportarlo, fue acusado de robar drogas confiscadas. Expulsado con deshonra, vida destruida, al igual que Miguel. Y no fuimos solo nosotros, reveló Marcos. En los últimos 10 años, al menos 15 policías fueron expulsados bajo acusaciones falsas. Todos porque descubrieron algo. Todos porque no podían ser comprados. Miguel sintió rabia creciendo. 15 vidas destruidas. 15 familias arruinadas. Todo para proteger una red de corrupción. Preguntó por qué Marcos le contaba eso ahora, y el exteniente sacó un sobre grueso de dentro de la chaqueta. Porque he estado compilando evidencias durante 6 años. Nombres, fechas, transacciones. Cada policía que fue injustamente expulsado. Cada operación que fue saboteada. Cada oficial superior que está siendo pagado para mirar hacia otro lado. Entregó el sobre a Miguel. Pero yo soy solo un expolicía desacreditado. Nadie me escuchará. Pero usted acaba de ser absuelto en un caso de alto perfil. Tiene atención de los medios. Tiene credibilidad. Usted puede hacer lo que yo nunca pude. Exponer todo. Miguel abrió el sobre. Estaba lleno de documentos, fotos, registros bancarios. Años de investigación meticulosa. Thor comenzó a gruñir suavemente. Sus orejas se erguían, enfocadas en algo que ni Miguel ni Marcos podían oír aún. Marcos se dio cuenta. ¿El perro detectó algo? Miguel conocía ese gruñido. Significaba peligro acercándose. Dijo que necesitaban salir, pero Marcos negó con la cabeza. Había algo más que Miguel necesitaba saber. Su expulsión, dijo Marcos urgentemente, no fue aleatoria. Lo eligieron específicamente a usted, porque era el mejor. Porque tenía integridad incuestionable, porque si podían destruirlo a usted, mandarían un mensaje a todos los demás. Nadie está a salvo. Las palabras golpearon a Miguel como puños físicos.
No fue solo mala suerte o estar en el lugar equivocado, fue deliberado, fue personal. El gruñido de Thor aumentó de intensidad. Entonces oyeron pasos, varios. Acercándose rápido, Marcos maldijo. Me siguieron. Tenía esperanza de que no, pero hombres de negro entraron al edificio desde todas las direcciones. No eran policías. Eran guardias de seguridad privada. El tipo que las personas poderosas contratan cuando quieren algo resuelto discretamente. El líder del grupo apuntó con un arma a Miguel. Entrega el sobre y tal vez los dejemos vivos. Miguel calculaba las opciones. Estaban rodeados. El equipo de Mendoza estaba afuera, pero tomaría tiempo entrar. Fue entonces cuando Thor actuó. El perro no atacó a los hombres armados. En cambio, ladró 3 veces rápidas, la señal de alerta máxima, y corrió hacia una salida lateral que Miguel no había notado. Era el entrenamiento. Thor estaba indicando ruta de escape. Miguel y Marcos corrieron tras el perro mientras los guardias abrían fuego. Balas rebotaban en el concreto, enviando fragmentos volando. Thor los guió a través de pasillos oscuros, escaleras rotas, habitaciones abandonadas. El perro conocía el camino como si hubiera mapeado mentalmente el edificio entero. Salieron por una ventana en la parte trasera, cayendo en un callejón estrecho. Mendoza y su equipo ya estaban allí, alertados por la señal de emergencia que Miguel activó discretamente antes de entrar. Se intercambiaron disparos. Los guardias de seguridad privada, al darse cuenta de que estaban en desventaja numérica contra policías entrenados, retrocedieron. Cuando el polvo se asentó, 3 guardias estaban detenidos. El resto había huido. Mendoza examinaba a Miguel en busca de heridas, pero estaba ileso. Thor recibía palmadas entusiastas de todos los oficiales presentes. Había salvado 2 vidas ese día. De vuelta a la seguridad, Miguel presentó a Marcos a todos. Mostró el sobre lleno de evidencias. Renata examinó todo con ojos muy abiertos. Eso era explosivo. Si era verdadero, destruiría carreras, llevaría a decenas de personas a prisión. Expondría corrupción sistémica en niveles nunca vistos. Pero necesitaban más. Necesitaban las evidencias que Rodrigo supuestamente enterró. Necesitaban un caso tan sólido que ni el magistrado Mendoza pudiera hacerlo desaparecer. Isabel todavía los esperaba, pálida pero determinada. Era hora de ir a Valle Sereno. El viaje tomó 2 horas. La finca de Rodrigo quedaba en un área aislada, rodeada de eucaliptos y pinos. La casa principal era modesta pero bien cuidada, con un jardín extenso que se extendía por casi 1 hectárea. Isabel los guió hasta el fondo de la propiedad, donde Rodrigo pasó tanto tiempo en los últimos meses. Había un jardín ornamental con rosas, hortensias y jazmín, y en el centro, una pequeña fuente de piedra que ya no funcionaba. Miguel soltó a Thor, dándole la orden de búsqueda. El perro comenzó a olfatear metódicamente, cubriendo cada centímetro del jardín. Tomó 20 minutos. Entonces Thor comenzó a cavar furiosamente cerca de la fuente de piedra, sus ladridos volviéndose cada vez más insistentes. Miguel y los otros oficiales se unieron a él, cavando con las manos y palas improvisadas. A medio metro de profundidad, encontraron una caja metálica sellada. Isabel la abrió con manos temblorosas. Dentro, había 3 memorias USB, documentos laminados, y un cuaderno grueso con la letra de Rodrigo. Renata comenzó a leer el cuaderno en voz alta. Era un diario detallado de 5 años de operaciones criminales. Cada transacción documentada, cada pago registrado, cada persona involucrada nombrada. Y había algo más. Grabaciones. Rodrigo usó una grabadora escondida en sus últimos meses de vida. Conversaciones con el magistrado Mendoza, discutiendo sobornos, operaciones, cómo eliminar amenazas. En una grabación particularmente condenatoria, Mendoza decía: ese policía, Soto, se está volviendo demasiado curioso. Ya activé sus contactos en la corregeduría. Estará expulsado para fin de mes. Nadie le creerá después. Miguel escuchó su propia condena siendo planeada. Escuchó su vida ser destruida con la casualidad de quien discute el clima. Lágrimas de rabia corrían por su rostro. Thor apoyó el hocico en su mano, un gesto de consuelo que hizo miles de veces durante 5 años en las calles. Mendoza puso una mano pesada en el hombro de Miguel. Iban a pagar. Todos ellos. Pero antes de que pudieran salir de la finca, autos bloquearon la entrada. No eran guardias de seguridad privada esta vez. Eran policías oficiales. Muchos. Y liderándolos estaba el propio magistrado Carlos Alberto Mendoza. Era un hombre en sus 60, cabello gris perfectamente peinado, traje que costaba más que un auto popular. Tenía esa arrogancia que solo décadas de poder impune pueden crear. Mendoza anunció que estaban todos bajo arresto.
invasión de propiedad, robo de evidencias, obstrucción a la justicia. Tenía órdenes firmadas por él mismo. Mendoza dio un paso adelante diciendo que eso era inconstitucional, que Mendoza estaba claramente intentando destruir evidencias contra sí mismo. El magistrado sonrió fríamente. Pruébalo. En la palabra de un magistrado contra un grupo de policías con historial cuestionable, buena suerte. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de algo. Durante toda esa conversación, una de las memorias USB que Isabel sacó de la caja estaba en su bolsillo. Y su teléfono, aunque viejo, tenía capacidad de grabar. Discretamente activó la grabadora y dejó el teléfono en el bolsillo, micrófono expuesto. Entonces hizo algo arriesgado. Provocó a Mendoza, preguntándole si no estaba cansado de vivir con miedo. Miedo de que algún día la verdad saliera a la luz. Mendoza rió. Esa risa arrogante de quien nunca ha perdido. ¿Miedo? ¿De ustedes? ¿De miserables a quienes nadie creerá? Miguel continuó. ¿Como nadie creyó cuando destruyó 15 carreras? ¿Cuando ordenó la muerte de Rodrigo Almeida? ¿Cuando convirtió a la Policía Metropolitana en un brazo del crimen organizado? La expresión de Mendoza cambió. Se volvió peligrosa. No tienes idea del poder que enfrentas. Destruí hombres mejores que tú con una llamada telefónica. Exactamente como destruyó al capitán Marcos Oliver, presionó Miguel. Como destruyó al teniente Carvalho. Como me destruyó a mí. Mendoza dio un paso amenazador. Sí, los destruí. Porque eran inconvenientes. Porque no entendían que el sistema necesita flexibilidad. Que la justicia pura es imposible. Que todos hacemos concesiones. Pero ustedes, escupió las palabras. Ustedes y su moralidad irritante, su integridad estúpida, fueron amenazas al equilibrio. Así que sí, orquesté sus expulsiones. Me aseguré de que nadie les creyera. Y lo haría de nuevo sin dudar. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los policías que vinieron con Mendoza parecían conmocionados con la confesión casual. Miguel sacó el teléfono del bolsillo. Todo grabado. Cada palabra. El color drenó del rostro de Mendoza. Ordenó a los policías que confiscaran el teléfono inmediatamente, pero ninguno de ellos se movió. Acababan de escuchar a un magistrado confesar años de corrupción, confesar haber destruido carreras de colegas, confesar haber sido cómplice de asesinato. Uno de los oficiales, un sargento mayor con 30 años de servicio, dio un paso adelante. Magistrado Mendoza, dijo formalmente, usted está arrestado. Mendoza se rió histéricamente. No pueden arrestarme. Soy intocable. Tengo conexiones en la capital. El sargento simplemente negó con la cabeza con tristeza. Ya no, señor, ya no. 3 meses después, el Tribunal de Justicia estaba nuevamente lleno. Pero esta vez, quien ocupaba el banquillo de los acusados era el propio magistrado Mendoza, junto con 17 oficiales corruptos de la Policía Metropolitana, 5 empresarios que facilitaron el lavado de dinero, y Leonardo Almeida. El juicio duró semanas. Cada pieza de evidencia fue presentada. Las grabaciones de Rodrigo, el diario detallado, los documentos compilados por Marcos durante 6 años, la confesión grabada de Mendoza. La condena fue unánime. Mendoza recibió 48 años de prisión. Leonardo, 25. Los otros, sentencias variadas pero todas sustanciales, pero el impacto fue más allá de las condenas individuales. El caso expuso corrupción sistémica que forzó reformas completas en la Policía Metropolitana. La corregeduría fue reestructurada. Se implementaron nuevos protocolos para proteger a policías que reportaran irregularidades. Y los 15 oficiales injustamente expulsados, incluyendo a Miguel y Marcos, fueron oficialmente exonerados. Sus pensiones restauradas, sus honores devueltos. Miguel estaba presente cuando se leyó la sentencia. Thor sentado a sus pies, ahora oficialmente retirado con pensión completa y medalla de honor por servicios excepcionales. Después del juicio, Miguel fue rodeado por periodistas. Todos querían saber qué venía después. Él sonrió, pasando la mano por la cabeza de Thor. Dijo que él y Thor harían exactamente lo que el coronel Mendoza pidió: entrenar a la próxima generación de equipos K9, pero con enfoque especial en casos involucrando personas vulnerables. Una periodista preguntó si guardaba algún rencor después de todo lo que sufrió. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Rencor no, pero determinación sí. Determinación de garantizar que ningún otro policía honesto sea destruido por hacer lo correcto. Determinación de que personas como yo, que terminan en las calles, no sean invisibles. Miró directamente a la cámara. El sistema me juzgó por mis ropas rotas y mi falta de dirección, pero Thor me juzgó por mi corazón. Y al final, fue su juicio el que importó. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. Miguel se mudó a un apartamento modesto pero cómodo.
reactivó su pensión. Comenzó el proceso de reconexión con familia que perdió contacto durante años en las calles. Pero el cambio más significativo fue la creación del Proyecto Thor, una iniciativa que desarrolló con Renata e Isabel. El proyecto tenía dos objetivos. Primero, entrenar perros rescatados de refugios para trabajar en búsqueda y rescate, dando a animales abandonados una segunda oportunidad, así como Thor la tuvo. Segundo, reclutar y entrenar a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, muchos con habilidades valiosas que la sociedad ignoraba. Miguel creía que tanto perros como humanos descartados por el sistema tenían valor inmenso. Solo necesitaban oportunidad para probarlo. El primer graduado del programa fue un joven llamado Roberto, de 23 años. Vivió en las calles desde los 15, pero tenía habilidad natural con animales. En 6 meses de entrenamiento, él y un labrador rescatado llamado Max formaron un equipo excepcional. En una ceremonia emocionante, Miguel entregó personalmente el certificado a Roberto. Vio en sus ojos el mismo fuego que sintió, determinación de probar al mundo que importaban. Marcos también encontró nuevo propósito. Se convirtió en abogado de derechos civiles, especializándose en casos de mala conducta policial. Su primer cliente fue una madre cuyo hijo fue injustamente arrestado. Con las evidencias que compiló durante años, no solo liberó al joven, sino que expuso otra célula de corrupción. Isabel usó la fortuna heredada de Rodrigo para establecer una fundación en su nombre, no para limpiar su reputación, no la merecía, sino para ayudar a familias afectadas por crímenes que él facilitó. Era su forma de transformar culpa en redención. Un año después del juicio, Miguel recibió una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Clara, que trabajaba en una ONG de derechos animales. Contó que encontraron una situación en Ciudad Norte, una fábrica clandestina que usaba perros para pruebas ilegales. Necesitaban a alguien con experiencia K9 para evaluar el estado de los animales y testificar sobre los traumas que sufrieron. Miguel y Thor fueron inmediatamente. Lo que encontraron los devastó. 17 perros en condiciones horribles, traumatizados, muchos heridos. Pero Thor hizo algo extraordinario. Se acercó a cada perro, gentilmente, sin forzar contacto, y uno por uno, usando esa inteligencia y empatía que siempre poseyó, ayudó a los otros perros a calmarse. Era como si entendiera su trauma, como si dijera: yo también fui descartado, yo también sufrí, pero mírenme ahora. Los 17 perros fueron rescatados, los dueños de la fábrica arrestados, y Miguel personalmente adoptó a 3 de los perros más traumatizados, ayudándolos a recuperarse. 2 años después de su absolución, Miguel estaba parado en el cementerio, donde personas sin techo, sin familia, eran enterradas. Había un memorial nuevo allí, pagado por la fundación de Isabel. Enumeraba nombres de personas sin hogar que murieron solas, olvidadas. Y en la parte superior del memorial había una placa. No fueron invisibles. Importaron. Miguel puso flores en el memorial. Pensaba en todos los que conoció en las calles. Doña Concepción, que murió de neumonía 6 meses atrás. Juan, que fue atropellado y el conductor huyó. María, que sucumbió al alcohol y la desesperación. Thor se sentó al lado de Miguel, apoyando el peso contra su pierna. Un gesto que hizo miles de veces. Un recordatorio silencioso. No estás solo. Miguel se arrodilló, abrazando al perro que salvó su vida de tantas formas. Físicamente, encontrando evidencias. Emocionalmente, dándole razón para continuar. Espiritualmente, recordándole que lealtad y amor existían incluso en un mundo que parecía haber olvidado a ambos. Susurró en el oído de Thor: supiste desde el principio, ¿verdad? Supiste que encontraríamos la verdad. Supiste que llegaría la justicia. Thor lamió su rostro, y Miguel sonrió a través de las lágrimas. Esa noche, había una ceremonia en la Academia de Policía. Miguel fue invitado como conferencista para la graduación de nuevos oficiales. Subió al podio con Thor a su lado. Miró aquellos rostros jóvenes, llenos de idealismo y esperanza. Vio versiones más jóvenes de sí mismo. Comenzó contando su historia. No ocultó detalles. Habló sobre ser expulsado injustamente, sobre vivir en las calles, sobre ser humillado en un tribunal, sobre ser juzgado antes de tener oportunidad de hablar. Pero también habló sobre Thor, sobre lealtad que trasciende circunstancias, sobre cómo un perro callejero rescatado fue más fiel a los principios de justicia que muchos humanos en posiciones de poder. Dijo a los cadetes que enfrentarían elecciones, momentos donde hacer lo correcto sería difícil, quizás peligroso,
donde sería más fácil mirar hacia otro lado, aceptar la corrupción como inevitable. Pero en esos momentos, pidió que recordaran, no su historia específicamente, sino el principio que representaba, que la integridad importa, que la verdad importa, que cada persona, sin importar cuán invisible la sociedad la haga, merece justicia, señaló a Thor. Este perro, dijo, fue descartado por ser demasiado viejo para servir. Yo fui descartado como problema inconveniente, pero juntos, derribamos una red de corrupción que operó impunemente durante una década. Su voz se hizo más fuerte. Nunca subestimen a los descartados. Nunca presuman que las personas sin poder no tienen valor, porque a veces son exactamente aquellos que el sistema ignora los que tienen el coraje de cambiarlo. La ovación fue instantánea y prolongada, pero Miguel notó algo. Una cadete en la tercera fila lloraba abiertamente. Después de la ceremonia, se acercó. Su nombre era Juliana. Tenía 22 años. Venía de una comunidad pobre. Era la primera de su familia en entrar a la policía metropolitana. Todos dudaban que lo lograría. Ella agradeció a Miguel porque su historia le dio algo que perdió. Esperanza. Esperanza de que incluso cuando el sistema falla, incluso cuando personas poderosas intentan destruir a los honestos, la verdad aún puede vencer. Miguel la abrazó, viendo reflejo de sí mismo décadas atrás. Dijo que ella tenía algo más importante que cualquier conexión o privilegio. Tenía corazón, y mientras lo mantuviera, nadie podría verdaderamente derrotarla. 3 años después de su absolución, el proyecto Thor se expandió a 5 ciudades. 123 equipos de perros rescatados y humanos, en situación de vulnerabilidad, habían sido entrenados. Esos equipos ayudaron a encontrar 47 personas desaparecidas. Detectaron evidencias en 19 casos criminales que humanos solos no encontraron. Salvaron 16 vidas en operaciones de búsqueda y rescate. Pero los números no contaban toda la historia. No contaban sobre Roberto, el primer graduado, que ahora entrenaba otros equipos. No contaban sobre Max, el labrador rescatado, que encontró a un niño perdido en el bosque después de 3 días. No contaban sobre cada persona sin hogar que encontró propósito, cada perro abandonado que encontró hogar, cada vida invisible que finalmente fue vista. Miguel estaba en su oficina cuando recibió una última visita inesperada. Era el juez Marcelo Tovar, ahora retirado. Tovar había envejecido visiblemente desde el juicio. Cabello más blanco, postura más encorvada, pero sus ojos cargaban algo nuevo, humildad. Dijo que venía a disculparse personalmente, por reír, por burlarse, por permitir que prejuicios nublaran su juicio. Miguel ofreció café, y se sentaron. Thor, ahora con pelo grisáceo en las orejas, descansaba a los pies de Miguel. Tovar contó que el caso lo cambió. Lo forzó a confrontar cuántos otros juicios hizo basado en apariencias en vez de evidencias. Cuántas otras personas humilló sin darles oportunidad de ser escuchadas. Antes de retirarse, pasó sus últimos meses revisando casos. Encontró 7 donde permitió que sesgos influyeran decisiones. No criminalmente, pero moralmente. Y personalmente financió recursos para que esas personas recibieran nuevos juicios justos. No era suficiente, admitió. No compensaba el daño, pero era todo lo que podía hacer. Miguel escuchó en silencio. Entonces dijo algo que sorprendió incluso a sí mismo. Le agradeció a Tovar, no por la humillación inicial, sino por haber permitido que la verdad fuera presentada, por no haber simplemente condenado a Miguel sin oportunidad de defensa. Eso no fue bondad en ese momento, Tovar admitió, fue arrogancia. Quería ver a Miguel fallar públicamente. Miguel lo sabía, pero el resultado, sin importar la intención, fue justicia. Y a veces la justicia viene de lugares inesperados. Los 2 hombres se despidieron con un apretón de manos que cargaba peso de comprensión mutua. Ambos cambiados por ese día en el tribunal. En una noche de invierno, 5 años después de que todo comenzara, Miguel estaba en casa. Era una casa pequeña, nada lujosa, pero era suya. Y más importante, era un hogar. Thor, ahora con 12 años, estaba retirado de todo servicio activo. Sus días de encontrar evidencias y olfatear peligros habían terminado. Pero todavía entrenaba ocasionalmente equipos nuevos, mostrando a los perros más jóvenes cómo trabajar. Miguel preparaba la cena cuando Thor comenzó a toser. No era tos normal. Era profunda, dolorosa. El veterinario confirmó sus peores temores 3 días después. Thor tenía cáncer, avanzado. En el mejor de los casos, tenía 6 meses. Miguel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Thor estuvo a su lado en cada momento crucial, en las peores noches en las calles, en el tribunal enfrentando burlas.
encontrando evidencias que nadie más vio. No estaba listo para decir adiós. Los meses siguientes fueron agridulces. Miguel pasó cada momento posible con Thor. Lo llevó a sus lugares favoritos. Lo alimentó con las mejores comidas. Se aseguró de que cada día estuviera lleno de amor. Thor, incluso débil, todavía tenía esos ojos profundos e inteligentes. Todavía apoyaba el hocico en la mano de Miguel cuando sentía que necesitaba consuelo. Una tarde, 5 meses y medio después del diagnóstico, Miguel llevó a Thor a la playa. Siempre quiso hacerlo, pero nunca tuvo recursos mientras vivía en las calles. Thor se sentó en la arena, sintiendo el sol caliente, escuchando las olas. Miguel se sentó a su lado, abrazando al perro que salvó su vida de tantas formas. Susurró: «Sabes que fuiste el mejor amigo que alguien podría tener. Sabes que me salvaste más de lo que yo te salvé a ti». Thor giró la cabeza, lamiendo el rostro de Miguel. Y en esa mirada, Miguel vio comprensión, vio amor, vio despedida. 2 semanas después, en una mañana tranquila de primavera, Thor no despertó. Partió pacíficamente en sueños, acostado en su cama favorita, con Miguel a su lado. El funeral fue pequeño pero significativo. Mendoza vino con toda la unidad K9. Marcos, Renata, Isabel, Clara de la ONG, todos los graduados del proyecto Thor, y sorprendentemente, docenas de personas sin hogar que Miguel conoció a lo largo de los años. Doña Concepción, antes de morir, dijo algo que Miguel nunca olvidó: «Los ángeles vienen en todas las formas. A veces vienen con 4 patas». Thor fue enterrado con honores completos de la Policía Metropolitana. Su medalla de servicio brillaba en su pecho, y en su lápida estaba escrito: «Thor, héroe canino. Encontró más que evidencias, encontró justicia cuando humanos fallaron. Enseñó que la lealtad trasciende circunstancias, y que los descartados pueden cambiar el mundo». Miguel lloró libremente. No tenía vergüenza. Este era el amor de su vida. Este era quien le dio propósito cuando todo le fue quitado. Pero mientras lloraba, sintió algo, una presencia a su lado. Miró hacia abajo y vio un perro callejero joven, pelaje caramelo con manchas blancas, mirándolo con esos ojos marrones profundos. El perro había venido con uno de los refugios con los que el proyecto Thor trabajaba. Fue rescatado la semana anterior, encontrado abandonado cerca de una carretera. Miguel se arrodilló, y el perro se acercó, apoyando el hocico en su mano, exactamente como Thor hizo décadas atrás. Clara, de la ONG, se acercó. Dijo que el perro mostraba signos de trauma, pero también de inteligencia excepcional. No quería presionar a Miguel tan pronto después de la pérdida, pero Miguel miró al joven perro. Vio en él no un reemplazo para Thor. Nada podría reemplazar a Thor, sino una continuación. Una nueva historia esperando ser escrita. Preguntó el nombre del perro, y Clara respondió que aún no tenía nombre. Llegó al refugio hacía apenas 4 días, lastimado y asustado demasiado para que cualquiera se acercara. Excepto ahora. Miguel observó cómo el perro lo miraba. No era la mirada de Thor. Cada perro era único, pero había algo allí, una chispa de comprensión, de conexión. Preguntó si podía pasar algún tiempo con el perro, y Clara sonrió a través de las lágrimas, diciendo que esperaba que lo pidiera. En los días siguientes, Miguel y el joven perro callejero pasaron horas juntos. El perro era nervioso, asustado de ruidos fuertes, pero poco a poco comenzó a confiar. Y Miguel, en su duelo, encontró propósito nuevamente en ayudar a otro ser descartado. Le dio al perro un nombre: Esperanza, porque eso era lo que ambos representaban. 6 meses después, Miguel y Esperanza formaron equipo oficial. Ella no era Thor, nunca lo sería, pero era extraordinaria por derecho propio. Tenía un olfato excepcional y una habilidad increíble para detectar ansiedad en humanos, haciéndola perfecta para buscar personas perdidas. Su primera operación oficial fue encontrar a una niña de 7 años que se perdió en un sendero. Esperanza la localizó en 2 horas, cuando los equipos humanos buscaban hacía 8. Cuando Miguel cargó a la niña de vuelta a los brazos de sus padres, miró a Esperanza y susurró: «Thor estaría orgulloso». Años pasaron. El proyecto Thor continuó creciendo. Miguel entrenó más de 500 equipos. Cada uno salvó vidas. Cada uno probó que los descartados tenían valor inmenso. En una tarde de otoño, 10 años después de su absolución, Miguel recibió una llamada del Palacio de Gobierno. El gobernador quería concederle la medalla al mérito militar, el mayor honor que el Estado podría ofrecer. La ceremonia fue grandiosa. Miguel, ahora con 52 años, cabello grisáceo pero ojos todavía brillantes, subió al escenario con Esperanza a su lado. El gobernador habló sobre cómo un hombre y un perro expusieron corrupción,
salvaron innumerables vidas y transformaron el sistema desde adentro. Pero cuando llegó el momento de que Miguel hablara, no habló sobre sus logros. Habló sobre Thor. Contó la historia de un perro que fue descartado por ser demasiado viejo, que pasó 5 años en las calles al lado de un hombre que el mundo ignoraba, que encontró evidencias cuando todos se rieron de la posibilidad. «Esta medalla no es mía», dijo Miguel, su voz haciendo eco por el salón repleto. «Es de Thor. Es de todos los Thor del mundo, perros y humanos, que el sistema descarta pero que tienen valor inmenso. Es un recordatorio de que invisibilidad no es falta de valor, es falta de visión de aquellos que miran». Miró directamente a las cámaras transmitiendo en vivo. «Si estás viendo esto y te sientes invisible, te sientes descartado, sabe, importas, tu historia importa. Y a veces, todo lo que necesitas es un compañero leal, sea humano o animal, que vea tu valor cuando nadie más lo ve». La ovación fue ensordecedora. Pero Miguel no oía. Estaba pensando en Thor, en 5 años de lealtad inquebrantable, en un perro que vio a un hombre, no a un indigente. Esa noche, visitó la tumba de Thor, puso la medalla sobre la lápida. «Lo logramos, amigo», susurró. «Cambiamos cosas, salvamos vidas. Y todo comenzó porque te rehusaste a abandonarme cuando todos los demás lo hicieron». Esperanza se sentó a su lado, y Miguel abrazó a ambos. El recuerdo de Thor y la realidad de Esperanza, pasado y futuro encontrándose en el presente. Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, y por un momento, Miguel pudo jurar que oyó un ladrido familiar en el viento. 15 años después de su absolución, Miguel estaba parado en el mismo tribunal donde todo comenzó, pero esta vez no era acusado. Era instructor invitado para un seminario sobre justicia y sesgo implícito. La sala estaba llena de jueces, fiscales, defensores, personas que decidían destinos todos los días. Miguel comenzó contando su historia completa, cada detalle doloroso, la humillación, las risas, la presunción de culpa. Pero también contó sobre redención, sobre un sistema que, aunque imperfecto, aún podía corregirse cuando era confrontado con verdad irrefutable. «Ustedes tienen poder inmenso», dijo a los presentes, «poder de liberar o condenar, y con ese poder viene responsabilidad de ver más allá de apariencias, de escuchar antes de juzgar, de recordar que cada persona frente a ustedes es humana, con historia, con valor». Señaló a Esperanza, que ahora tenía 9 años y estaba retirada de servicios activos, pero todavía lo acompañaba siempre. «Este perro, en 2 horas, encontró evidencias que investigadores humanos buscaron durante semanas. No porque sea más inteligente que humanos, sino porque no tenía prejuicios. Para ella, cada olor era posibilidad, cada pista merecía investigación». Su voz se volvió más intensa. «Imaginen si abordáramos la justicia de la misma forma. Si cada caso fuera posibilidad, si cada persona, independientemente de ropas, dirección o estatus social, mereciera investigación completa». Al fondo de la sala, Juliana, la cadete que lo buscó después de su primera conferencia, ahora era teniente. Tenía lágrimas en los ojos. Miguel la inspiró a crear una unidad especial enfocada en casos involucrando personas sin techo. En 3 años, su equipo resolvió 18 homicidios que habrían sido archivados como uno más muerto. Después de la conferencia, Miguel fue rodeado, pero una persona en particular llamó su atención. Una joven abogada de 26 años. Dijo que su nombre era Ana. Hace 5 años, era una persona sin hogar en situación de adicción, sin esperanza, sin futuro. Pero vio la historia de Miguel en las noticias. Vio cómo transformó sufrimiento en propósito. Eso le dio fuerzas para buscar ayuda. Entró en rehabilitación. Consiguió beca para estudiar Derecho. Y ahora trabajaba como defensora pública. Exactamente como Renata. Le agradeció a Miguel por salvar su vida sin nunca haberla conocido. Miguel la abrazó, comprendiendo que el impacto va más allá de lo que vemos, que las historias resuenan de formas que nunca podemos prever completamente. 20 años después de ese día en el tribunal, en una tarde calurosa de verano, Miguel se sentó en su jardín. Tenía 61 años ahora, cabello completamente blanco, pero todavía fuerte, todavía activo. Esperanza, con 14 años, estaba acostada a sus pies, durmiendo pacíficamente al sol. Alrededor de ellos, 5 perros rescatados que Miguel adoptó a lo largo de los años, perros ancianos que nadie más quería, así como Thor fue. Su nieto de 8 años, Theo, jugaba con los perros. Miguel se reconectó con su familia años atrás, reconstruyendo puentes que pensó estaban permanentemente quemados. Theo le preguntó a su abuelo sobre Thor, como siempre hacía. Quería oír las historias de nuevo.
Y Miguel contó. Contó sobre un perro que vio valor donde otros vieron basura, que encontró verdad cuando otros vieron solo imposibilidad, que enseñó que lealtad no necesita razón, solo necesita corazón. Abuelo, preguntó Teo con esa curiosidad infantil pura. ¿Thor era mágico? Miguel sonrió, mirando a Esperanza y los otros perros. No, mi amor, Thor no era mágico, pero tenía algo más poderoso que magia. Tenía amor incondicional. Y el amor incondicional puede hacer que lo imposible parezca simple. Teo procesó eso, entonces dijo, cuando crezca, quiero ser como Thor. Miguel sintió lágrimas en los ojos. No seas como Thor, Teo, sé como tú. Pero recuerda lo que Thor enseñó. Ve valor donde otros no ven. Sé leal cuando la lealtad no es fácil. Y nunca, nunca te rindas de las personas que el mundo considera descartadas. Esa noche, Miguel tuvo un sueño. Estaba de vuelta en las calles, frío, solo, desesperado. Pero entonces sintió un hocico caliente empujando su mano. Miró hacia abajo y vio a Thor, joven nuevamente, saludable, esos ojos marrones brillando con inteligencia y amor. En el sueño, Thor hablaba, lo que era imposible, pero los sueños tienen sus propias reglas. Cumpliste la promesa, decía Thor. Salvaste más que solo tú. Salvaste cientos. Cambiaste el sistema, diste voz a los invisibles. Pero te extraño todos los días, respondía Miguel, llorando incluso en el sueño. Lo sé, respondía Thor, apoyando el hocico en su mano una última vez. Pero mira a tu alrededor. Estoy en cada perro que salvaste, en cada equipo que entrenaste, en cada vida que cambió. No me fui, solo me multipliqué. Miguel despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Esperanza estaba en la cama a su lado. Permitió que durmiera allí después de que su artritis empeoró, y lo miraba con preocupación. La abrazó, susurrando. Tiene razón, ¿verdad? Thor está en todos ustedes, en cada perro que salvé, en cada persona que ayudé. Su legado continúa. Esperanza lamió su rostro, acordando de la única forma que los perros saben. Miguel Soto falleció pacíficamente a los 73 años, durmiendo en su cama, con Esperanza, ahora con 26 años, un milagro de la veterinaria moderna, acostada a sus pies. Su funeral fue comparable al de un héroe de guerra. Cientos de personas presentes. La unidad K9 completa en formación. Todos los equipos del proyecto Thor. Pero el momento más conmovedor fue cuando liberaron 50 perros de servicio para correr a través del cementerio en su honor. 50. Thor. Cada uno salvando vidas. Cada uno probando que los descartados tienen valor inmenso. Su lápida fue colocada al lado de la de Thor, y en ella estaba escrito: Miguel Soto, 1964-2037, capitán de la Policía Metropolitana, defensor de los invisibles, enseñó que la justicia no tiene dirección, que el valor no tiene precio, que la lealtad no tiene límites, y que a veces, los mejores maestros tienen 4 patas. Teo, ahora con 33 años y trabajando como veterinario en el proyecto Thor, puso flores en ambas tumbas. Ustedes dos cambiaron el mundo, susurró. Un ladrido, una persona, un caso a la vez. El proyecto Thor continuó por décadas después de la muerte de Miguel. Se expandió internacionalmente. Inspiró programas similares en 23 países. Pero más que programas o números, el legado estaba en las historias. Cada persona invisible que fue vista. Cada perro abandonado que encontró propósito. Cada injusticia que fue corregida porque alguien se rehusó a aceptar el juicio superficial. 100 años después de ese día en el tribunal, una estudiante de historia llamada Laura escribió su tesis de maestría sobre el caso. La tituló Cuando los invisibles cambian la historia, el caso Miguel Soto y el movimiento de justicia K9. En ella, documentó no solo los hechos legales, sino el impacto cultural. Cómo una historia de un hombre y un perro inspiró reformas sistémicas. Cómo expuso sesgo implícito en la justicia criminal. Cómo recordó a la humanidad que el valor no viene de posición social, sino de carácter. La última línea de su tesis resonó. Miguel Soto probó que un hombre sin casa todavía puede tener dignidad. Thor probó que un perro descartado todavía puede tener propósito. Juntos, probaron que los invisibles solo necesitan a alguien dispuesto a realmente ver. Fin de la historia. Si te emocionó esta historia, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva. Y deja en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te marcó en esta historia? ¿Fue cuando Thor encontró las primeras evidencias? ¿Cuando Miguel fue finalmente absuelto? ¿O cuando encontró esperanza después de la muerte de Thor? Leemos todos los comentarios. Recuerda,
Esta historia es sobre más que un hombre y un perro. Es sobre todos nosotros, sobre ver valor donde otros ven descarte, sobre tener coraje cuando el coraje parece imposible, sobre lealtad que trasciende circunstancias. Donde quiera que estés, seas quien seas, sabe, importas. Tu historia importa. Y a veces, todo lo que necesitamos es alguien, humano o animal, que se rehúse a abandonarnos cuando todos los demás lo hacen. Thor enseñó eso a Miguel. Miguel enseñó eso al mundo. Y ahora, esta historia te enseña a ti. Hasta la próxima historia.